Hola Iván, ¿cómo estás? Bienvenido a FinTech Talks. Muchas gracias por estar pues el día de hoy con nosotros. Pues me gustaría, ahora sí que vamos viendo cómo va la plática, pero me gustaría que pues igual te puedas presentar tú para que nos digas pues, quién eres, qué haces, qué has hecho, por qué estás haciendo lo que estás haciendo y pues qué vas a hacer, ¿no? Bienvenido, Iván. Claro que sí, Robert. Muchas gracias por la invitación. Un gusto estar aquí contigo esta tarde. Bueno, pues yo soy Iván Carmona, soy cofundador de 100 Ladrillos. Es una plataforma en la que se pueden comprar y vender participaciones de inmuebles 100% en línea. Es una empresa fintech de financiamiento colectivo de regalías para poder invertir en bienes raíces que generan renta y plusvalía. Y en la empresa pues estoy a cargo del área comercial, ¿no? Entonces llevo todo el tema de marketing y ventas en 100 Ladrillos. En mi trayectoria, pues yo soy abogado de profesión. Yo estudié leyes en el ITAM y posteriormente hice una maestría en el IPADE. Y el IPADE me abrió un horizonte muy amplio que quizás me conectó con temas de negocios mucho más fuertes de lo que yo pensaba y que dejó atrás el tema jurídico, ¿no? Entonces inicié mi carrera profesional en la industria financiera, trabajé para HCS muchos años en planeación estratégica de la división de Latinoamérica y ahí entendí pues todo el tema de los productos financieros y servicios financieros de un banco que literalmente tiene presencia en más de 120 países y pues me dio esa dimensión, ¿no? Como corporativa grande. Y luego hice un giro de 180 grados, me invitaron a participar en el área de expansión inmobiliaria de KFC y Pizza Hut, una franquicia también de las más grandes en comida rápida, sobre todo KFC. Y la razón por la que yo llegué a expansión inmobiliaria era por todo el background como de planeación estratégica que aprendí en el banco para organizar pues todo lo que tenía que ver con la expansión inmobiliaria, ¿no? Y es un mundo que realmente yo no conocía y que me encantó, ¿no? O sea, todo el tema de dónde poner las ubicaciones, dónde abrir los restaurantes, toda esta dinámica de cómo un negocio su éxito está predeterminado por el lugar en donde lo vas a poner, ¿no? Sí, va. O sea, puede ser algo increíble, ¿no? Es un poco la tesis de Ray Kroc, ¿no? De McDonald's, pero si no está bien ubicado va a tronar, ¿no? Y son inversiones de capital muy grandes. Entonces esta famosa frase de ubicación, ¿no? Y bueno, pues ahí me involucré en todo el tema del inmobiliario comercial. Después decidí dejar la vida corporativa y lanzarme al tema de emprendedor, ¿no? Yo creo que todos los que queremos ser emprendedores, antes de lo que lo vamos a hacer no dimensionamos lo que implica, ¿no? Sí, no. El gran reto, ¿no? Y me asocié con un amigo que tenía un fondo de inversión y abrimos franquicias de helados de yogur natural, helados Moyo. Ahí teníamos presencia en varios lugares de la República, pero al poco tiempo de haber empezado, esto es público, Herdes hizo una oferta por la compra de toda la marca, ¿no? Entonces nosotros éramos franquiciatarios en su momento y nos hicieron la oferta de pues, venderles nuestras franquicias, ¿no? Entonces dicen que cuando te compran vende, aunque en ese momento pues no es que tuviéramos algunas de las franquicias apenas estaban iniciando operaciones, entonces fue buen deal, pero no me permitió retirarme todavía, ¿no? Okay. Entonces pues ya estando... ¿Cuántas tenían? 15, éramos 15, de 110, teníamos casi 15, poco menos del 15% de todo el negocio y éramos el franquiciatario más grande de Moyo. Y luego, pues ahí, en esa dinámica de qué voy a hacer ahora con mi vida, me presentaron a Hugo Blum y Juan Pablo Mejía. Ellos en esos meses, llevaban pocos meses de haber pues, iniciado con este proyecto llamado 100 Ladrillos. Y la primera vez que me lo platicaron fue muy interesante porque cuando me dijeron queremos democratizar el acceso a la inversión inmobiliaria, queremos que puedas comprar inmuebles de forma digital, queremos facilitar el proceso de compra, que puedas comprar una pequeña participación a la que le llamamos ladrillos. Mi parte de abogado, ¿no? en la primera interacción, pues decía, esto no es posible, ¿no? Esto no va a jalar, esto no es cierto, no funciona. Tradicionalmente un inmueble pues lo ves en una escritura y tú quieres tener tu escritura, ¿no? Cuando en esos años, que todavía no se promulgaba la ley FinTech, por cierto,
¿Cuándo iniciaron? ¿En qué año? En enero del 2017. Ok. ¿No? Y tú sabes que la ley FinTech se promulgó en marzo del 2018. Pues en esos años, Cien Ladrillos estaba estructurado a través de un fideicomiso que utilizaba la tecnología blockchain y la firma avanzada, Fiel, para poder hacer estas transacciones digitales, ¿no? ¿Utilizaban Fiel? Sí, Fiel, okay. Literalmente, ¿no? O sea, la e-firma, la hoy e-firma, para que tú firmaras que estabas de acuerdo en la adquisición de una participación, ¿no? Que en ese entonces sí se dividía en 100, por eso el nombre 100 ladrillos, sí. Para que el fideicomiso no tuviera más de 99 fideicomisarios, como lo establece el mercado de valores. Exactamente. Vale. Entonces, pues yo decía, pero ¿cuál es el problema que quieres resolver? ¿No? Bueno, sí, ya me adelanté, ya me presenté. Está bien. Sí. Igual como poniendo un poquito de antecedente, pues digo, se podría decir que ustedes son pioneros en temas de crowdfunding inmobiliario. De hecho, ayer ahorita estoy dando un curso de crowdfunding en Play, que es una plataforma de gobierno, y pues estaba viendo otra vez todas las crowdfundings. Y digo, hay empresas de crowdfunding inmobiliarias, están las de, digo yo, por ejemplo, la de ACES, pero digo, realmente es como un crédito puente, es un esquema diferente, o sea, realmente, y no es por echarles como flores, pero realmente, como lo están haciendo ustedes, o sea, creo que no hay otra que lo está haciendo así, porque muchas son, digo, Brick también es como, pues fondeas al desarrollador para que termine, ¿no? Y después venden, o no sé, y te regresa, ¿no? Es deuda, ¿no? Realmente de crowdfunding inmobiliario de regalías o de copropiedad, que creo que en su caso es más bien regalías, pues creo que no hay, ¿no? Hasta ahora no. Hasta ahora que no. tenga una autorización, digamos, por parte de la Comisión Nacional de Banca de Valores. Y eso se explica mucho por el origen de Cien Ladrillos. El crowdfunding nace sobre todo con el tema de deuda, ¿no? Tú sabes que está este tema del peer-to-peer lending, préstamos entre personas, préstamos pequeños, etc. Y las primeras compañías, quizás podríamos decir entre 10 y 15 años, que surgieron en México, era para facilitar esto, préstamos pequeños entre personas y darle acceso a gente que normalmente no tenía acceso al sistema financiero tradicional. Por eso mi hipótesis es que las primeras empresas de crowdfunding que nacieron en México, de crowdfunding inmobiliario, nacieron bajo la modalidad de deuda, porque era el producto financiero obvio, ¿no? Prestar dinero, ¿no? Sí. Entonces por eso los que surgieron quizás un par de años antes que nosotros, empezaron prestando lana, ¿no? Decir, oye, desarrollador, pues en vez de que vayas al banco a buscar el crédito puente total, pues mejor nos juntamos entre varios y financiamos, ¿no? Y democratizamos la tasa porque te cobro a lo mejor un poco menos que lo del banco y el inversionista pues recibe más que tener su dinero en el banco, ¿no? Entonces, el crowdfunding inmobiliario en México nace bajo el producto de deuda. Pero cuando nosotros fundamos Cien Ladrillos, no estábamos pensando en hacer algo con crowdfunding. Okay. Es decir, literalmente estábamos, sobre todo los founders, estaban viviendo lo que se reconoce como el gran sueño de tener bienes raíces, ¿no? Que trabajas muchísimos años y por fin tienes el capital para comprarte tu primer inmueble, ¿no? Y de cómo ellos cuando ya iban a comprar, de pronto pues se dieron cuenta que no solo era el precio de lista del inmueble, sino que había que sumarle impuestos, notario, ¿no? Todo el tema de tramitología, todo el tema fiscal. Y entonces, cuando les dijeron cuál era la inversión total de ese local que querían comprar, pues ya no les alcanzaba, porque ellos habían ahorrado para lo que decía precio de lista. Entonces, un año después, cuando ya ahorraron para poder finalmente comprar, ya subió. El inmueble ya había tenido plusvalía. Sí. Y en ese proceso, lo que aparentemente era un gran sueño, para ellos ya se estaba convirtiendo en una pesadilla. Entonces ahí surge, casi todas las ideas de negocios surgen en medio de necesidades y problemas y carencias, ¿no? Y ellos decían, no puede ser que esta sea la única manera de tener acceso a este activo, ¿no? Entonces por eso, con independencia de lo que iba a ser financiamiento colectivo o crowdfunding en el futuro cercano con la ley, aquí literalmente se buscó la forma de partir un inmueble en 100, ¿no? Y fueron meses de
tema jurídico, idas y venidas, fiduciarios que nos rechazaban, abogados que decían no va a jalar, etcétera, para realmente hacer lo posible, ¿no? Ok. Oye, y digo, ahorita con todo el tema que está, digo, a lo mejor ahorita ha caído un poquito, ¿no? Pero todo el tema de blockchain, cripto, todo eso, ahorita como que en ese ecosistema se mueve mucho de que hay que tokenizar inmuebles, ¿no? Y me llama la atención porque tú hace rato decías que cuando ustedes iniciaron en el 2017, justamente hacían esta partición de un bien inmueble con blockchain, ¿no? Que es una tecnología pues, muy bondadosa, pero que también entiendo que al gobierno o a la autoridad reguladora pues no le late porque ya le suena como a cripto o lo que sea, ¿no? Y por ahí está. Entonces sale la ley y justamente ustedes tuvieron que pues a lo mejor de cambiar un esquema muy novedoso, ajustarse a lo mejor a lo riguroso de cumplir con regulaciones financieras, a lo mejor más tradicionales, por así decirlo. Pero, o sea, ¿cómo fue ese proceso para ustedes? Pues a lo mejor salen como algo súper novedoso en ese momento, que probablemente sería tecnológicamente más sencillo, pero bueno, luego sale la ley y pues para estar regulados hay que cumplir con esto. O sea, ¿cómo fue ese proceso para ustedes? Y si o sea, fue algo positivo o cómo fue para Cien Ladrillos. Quizás ese es uno de los más grandes retos que ha enfrentado Cien Ladrillos como empresa desde su fundación, porque puso en jaque literalmente la permanencia y subsistencia de Cien Ladrillos, ¿no? Y la razón de por qué lo hizo es porque nosotros pensábamos que íbamos a poder aplicar para el capítulo de modelos novedosos, porque, pues tú sabes, en la ley está establecido criptoactivos, financiamiento colectivo, que es crowdfunding, medios de pago y modelos novedosos. Sí. Pero entonces nosotros decíamos, pues nadie está haciendo lo que nosotros estamos haciendo. Es un activo inmobiliario que estamos fraccionando, que estamos usando tecnología novedosa, que en ese momento era el blockchain, ¿no? Que ya tenemos un fiduciario en México que aceptó que la transaccionalidad sea digital, y todas las noches se actualiza a las 3 de la mañana el fideicomiso para ver si hubo transacciones, y confiamos en la trazabilidad de la cadena de bloques, y la gente está reconociendo que si está recibiendo esos derechos a cambio del pago que está haciendo, y todo mediante la plataforma tecnológica llamada Cien Ladrillos, ¿no? Estábamos como muy confiados en que nos iban a aceptar modelos novedosos. Cuando se promulga la ley nos llevamos dos sorpresas, ¿no? La primera gran sorpresa fue que la carga regulatoria que traía la propia ley era mucho mayor a lo que se estaba platicando en las mesas, en el lobbying con, con nuestro legislador, y de la que éramos partícipes, ¿no? Por medio de las asociaciones que se estaban creando en ese momento. Entonces fue primero esta como gran sorpresa de decir, creímos que el gremio estábamos colaborando con el legislador para ver lo que iba a hacer la ley FinTech, y resulta que cuando se promulga la carga regulatoria viene a 3 veces mayor, ¿no? Entonces ese fue el primer tema, entender la ley, ¿no? Pero luego para Cien Ladrillos decías, pues queremos el modelo novedoso, va a ser fácil que nos acepten, ¿no? Sí. Y resulta que la postura de la autoridad en ese momento fue que no, que si alguien quería aplicar para modelo novedoso, era solamente ganar tiempo para definirse, digamos, para ver cuál era la vocación de la empresa, pero esa vocación tenía que caer en una de las anteriores, o cripto, o pago, o crowdfunding. Entonces, de las 3 de crowdfunding, pues deuda no somos, capital no somos, porque no te estás asociando con el desarrollador, Sí, ¿no? copropiado regalías, pues eso sí somos, ¿no? Pero en la modalidad de copropiado regalías, todo lo que habíamos diseñado nosotros, de blockchain, fiduciario, etc., no estaba contemplado ni permitido por la ley, y por ende nos dijeron, pues o adaptas tu modelo a esto o cierras la empresa. Y entonces fue un reto muy difícil, porque de un momento a otro tuvimos que replantearnos absolutamente todo, ¿no? Y en los intentos que hacíamos de convencer a la autoridad de que podía funcionar modelos novedosos, la autoridad cada vez nos daba ultimátums, ¿no? Lo cuento como anécdota, en una junta con los funcionarios de la Comisión Nacional Bancaria, quizás la última vez que dijimos, déjenos explicarles por qué esto podría ser un modelo novedoso. Una de las respuestas de uno de los funcionarios fue, déjame a ti explicarte cómo esto podría ser la posible comisión de un delito que amerita cárcel, ¿no? Para ustedes. Sí. Y entonces el mensaje quedó claro,
Y luego dijimos, bueno, pues entonces díganos, lo que ustedes quieren es que Cien Ladrillos cierre sus operaciones. Y la respuesta fue no, nos gusta el modelo. Nomás adáptense a todo lo que dispone la fracción tercera del artículo 16, con propiedad o regalías, y nosotros daremos nuestro punto de vista respecto a su autorización. Entonces eso ameritó casi volver a hacer 100 ladrillos desde cero, pero ya nada más teníamos de marzo del 18 a septiembre, perdón, de marzo del 19 a septiembre del 19, que era el año y medio que teníamos todas las plataformas para presentar la solicitud. Para presentar la solicitud, que estábamos operando con el octavo transitorio. Okay. Y tuvimos que modificar todo el modelo de 100 ladrillos en literalmente 6 meses. Ok, o sea, estuvieron como un año haciendo lobbying y ya después de un año, o sea, hacen lobbying un año y después de un año les dicen, no, pues tienen que hacerse como decimos nosotros y ya les tocó 6 meses para presentar su solicitud como ellos querían, ¿no? Exactamente. Y, o sea, ¿y por qué blockchain no? O sea, por un tema. La pregunta del millón. Yo creo que o sea, porque, digo, las autoridades... Prohibido no está, o sea, no es como sí, que... No es un delito usar blockchain. Ajá, no. Mi punto de vista es que para preservar los principios de la integridad del sistema financiero, es mejor que la autoridad diga que no, diga que sí a la innovación y gradualmente la propia autoridad decir cómo lo va incorporando. Es decir, me da la impresión que la autoridad o el regulador no tiene prisa de si la sociedad avanza o no tecnológicamente a partir de sus innovaciones. O sea, yo creo que ellos ya dirán si funciona o no. Y quizás los emprendedores lo vemos al revés, ¿no? Como decimos, si la innovación ya está mejorando la forma de hacer las cosas en el mundo, pues ya adóptenla para que podamos beneficiarnos de eso, ¿no? Porque no hay una razón técnica, jurídica que se haya emitido por ninguna autoridad para decir por qué no, ¿no? Simplemente, incluso el léxico era adáptate a lo que dice la ley, no decía deja de usar lo que tú estás usando, ¿no? Como blockchain no está contemplado en ningún capítulo de la ley, pues entonces... Sí, no, o sea, no está contemplado, pero sí está contemplado usar pues, plataformas tecnológicas, ¿no? Sí, totalmente. Lo que pasa es que en el caso de 100 ladrillos, digamos, la manera para acreditar tu derecho a la tenencia inmobiliaria era a través de la cadena de bloques, es decir, toda esta trazabilidad que prueba que tú eres dueño, ¿no? Porque 100 ladrillos hizo una emisión inicial, vamos a decir, cuando pone el inmueble a la venta, se adquieren los primeros 100 ladrillos, pero se adquieren a través o sea, firmas con la Fiel y se registra en blockchain y luego toda la trazabilidad del traspaso de ese derecho sobre ese ladrillo se comprueba ahí. Entonces, ahí es donde la autoridad no quiere ir a buscar que se acredite tu derecho, ¿no? Por mucho que la tecnología lo permita. Y digo, hubieran podido haber seguido, ¿no? O sea, a lo mejor con ese modelo, o sea, ¿por qué no siguieron con ese modelo? O sea, porque al final del día, pues, ok, entiendo que ley fintech pues te da acceso a otras cosas, pero al final del día lo que estaban haciendo era muy debatible que era legal, o sea, no era algo ilegal. Claro. Estaban como pues en el área gris, por así decirlo, sí. O incluso ni en el área gris, porque pues es muy claro de que 99, o sea, la ley de mercado de valores que te dice cuántos socios puede tener que es un fideicomiso, ¿no? Un fideicomiso, sí. Mira, al final del día no todo fue malo. Una de las grandes aportaciones y de las cosas positivas que surgieron de esta crisis fue que podíamos dividir ahora un inmueble en más partes iguales, ¿no? Es decir, podemos hacerlo en 1000 o en 10,000 y ahorita te platico algo relacionado con poderlo dividir en más partes, ¿no? ¿Por qué? Porque la ley dice, lo único que te pide es que firmes un contrato de comisión mercantil entre el inversionista y la plataforma que establece pues, que tú eres el mandatario, es un mandato, ¿no? Que tú eres el mandatario para cuidar las inversiones y hacer lo que el inversionista te dice, ¿no? Que en esencia es invertir en los inmuebles que el inversionista elige. Y por el lado del solicitante firma otro contrato, ¿no? Es un contrato de solicitud de financiamiento colectivo, donde lo ayudas a dividirlo. Pero entonces la gran pregunta es, ¿en dónde está resguardado el derecho? Pues en la comisión mercantil dice que el inversionista tiene derecho sobre las campañas que él elija o los inmuebles en el que él invierta, ¿no?
Y entonces, cuando vamos al fideicomiso a escriturar la propiedad en el fideicomiso, ¿quién está como fideicomisario en el fideicomiso? Esa es la gran discusión. Antes, tú directamente. Robert, tú aparecías gracias a blockchain porque el fiduciario sí te reconocía que fueras tú. Ahora no podemos ir con un papel, 100 personas o 1000 personas, ante el fiduciario. Entonces quedas 100 ladrillos, ¿no?, por cuenta de todos los inversionistas, y en nuestra calidad de institución de tecnología financiera autorizada, digamos, representamos a Roberto. Sí. Nosotros decíamos, eso es más inseguro jurídicamente hablando que lo que ya logramos con la tecnología. Sí. ¿No? Porque la IFC está aquí ante el fiduciario, representando acá, y acá nos une la comisión mercantil, ¿no? Y la gran respuesta de las autoridades fue: por eso estás regulado y vigilado por una autoridad como la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Cuidado si te portas mal. Como todo el sistema financiero actual, ¿no? O sea, pero a ver, entonces, ¿ustedes desde el 2017 ya usaban el término de crowdfunding o no? En el 2017 no usábamos crowdfunding. Y de hecho, hoy en día no lo usamos. O sea, nosotros es más, en el 2017 y 18 decíamos, sé dueño de una fracción de inmuebles. O sé dueño de tu ladrillo. De tu ladrillo, de inmuebles, ¿no? Que ahora lo que tiene que ser es que eres dueño de la participación, ¿no? Que finalmente es un tema muy técnico, jurídicamente hablando. No eres el fideicomisario directo, ¿no?, aunque tienes todos los derechos sobre esa participación. Pero lo mismo, o sea, en 100 ladrillos no tenemos que, digamos, esperar a que, o sea, sí se tienen que juntar obviamente todos los inversionistas y cumplir la campaña de fondeo para poder adquirir el inmueble, ¿no? Pero en el momento que tú adquieres tu participación, ya eres dueño de esa participación sobre ese inmueble. Ahora, cuando ya la propia autoridad nos pidió regirnos por financiamiento colectivo de regalías, entonces también lo adoptamos para efectos de ser claros en nuestra comunicación, ¿no? Entonces somos crowdfunding inmobiliario de regalías, digamos. Ya. Sí, ¿qué digo? Que al final del día yo creo que me imagino que la mayoría de tus clientes pues no se van tan técnicos, ¿no? O sea, es como, pues tengo mi ladrillo ya, jurídicamente lo que esté pasando tras bambalinas de la plataforma no me importa mucho mientras reciba mi renta, ¿no? Exacto. Sí, finalmente ante el inversionista es prácticamente lo mismo, ¿no? Órale. Sí, o sea, digo, porque estaba pensando, o sea, si ustedes, o sea, porque, digo, regreso, y es algo que también ha pasado siempre como en todas las industrias donde hay innovación, ¿no? O sea, si vemos la industria de movilidad, cuando sale Uber, ¿no? Pues, digo, y todavía, ¿no? En Cancún, que se agarran a golpes, es ilegal, al final lo acaban regulando, ¿no? Airbnb igual ilegal, ahorita ya es ilegal, creo que en Las Vegas ya lo prohibieron, traen ahí un relajo, Spotify en su momento. Ahora sí que cuando es alguna industria es innovada tecnológica a través de la tecnología, la autoridad tiende a decir, es ilegal, ¿no? Y aquí en México pues pasó mucho eso que pasó con ustedes, de, oye, lo que están haciendo es ilegal, ¿no? Y si no lo cambian, pues vamos sobre ustedes. O sea, de hecho, hay otro caso de otro crowdfunding de deuda, Dupla. Ellos también en su momento tuvieron investigaciones de carácter penal, ¿no? Porque decían, no, pero pues cómo, que es un modelo parecido al de Yo Te Presto, ¿no? Sí. No, pues cómo, etcétera, ¿no? Entonces... Estás captando dinero del público en general. Exacto. Entonces, a lo que quería ir es, en caso de que ustedes hubieran querido seguir con el mismo modelo, a lo mejor hubieran podido seguir, simplemente no hubieran podido haberlo hecho de manera, o sea, al público en general, ¿no? O sea, hubieran tenido que ser como un fondo de inversión privado, pues no se hubieran podido a lo mejor, obviamente no hubieran podido haber utilizado la palabra crowdfunding, sí. No hubieran podido captar recursos a través de una plataforma online al público en general, ¿no? Entonces, de cierta forma, aunque sí hubo como muchos obstáculos, pues también te abrió las puertas a, pues ahora sí que a todo el mundo, ¿no? Que pudiera invertir a través de internet en 100 ladrillos, ¿no? Sí, de hecho nosotros teníamos, ahora que lo mencionas, ofertas por grandes desarrolladores inmobiliarios que decían,
Este es el Ferrari de la compra de inmuebles de los UHN, ¿no? De los Ultra High Network, ¿no? ¿Por qué? Porque imagínate que un desarrollo privado, vamos a decir, un parque industrial de, no sé, 800 millones de pesos, que a lo mejor invierten, no sé, 40 o 50 inversionistas privados o family offices y demás. Okay. Imagínate que todo lo pudieran hacer a través de la plataforma, ¿no? Porque del anterior. Del anterior, sí. Exactamente. Y que sí se puede usar, ¿no? Sí se puede, perfectamente se puede, ¿no? O sea, si no capto dinero del público en general, ni mucho menos, perfectamente lo puedo hacer, ¿no? Y había potencial, incluso habían estudios de mercado que decían, pues el potencial lo tienes porque el volumen de inmuebles que se está vendiendo es el mismo y la manera de comprar que facilita todas las otras bondades, ¿no? Como un activo administrado, que cobras tus rentas en la plataforma, que no te tienes que juntar con los otros codueños para temas de notarios. O sea, digamos que era un servicio que agregaba gran valor a los que más pueden, ¿no? Pero eso iba en contra justamente del porqué de 100 ladrillos, ¿no? Que es realmente democratizar el acceso. Sí. Y llevar el activo a un sector para el que nunca había estado disponible, ¿no? Y nuestra necedad, pues afortunadamente hizo que encontráramos el camino para el cómo sí, ¿no? Y por ejemplo, ahora podemos dividir una propiedad en 100,000 partes iguales y hacer tickets de 1,000 pesos y entra cualquiera y prácticamente cualquier mexicano puede invertir en bienes raíces, ¿no? Sí, que justo es sí, pues o sea, uno de los temas en bienes inmuebles, ¿no? Que hay muchos beneficios de invertir en bienes inmuebles, como hace rato platicábamos de que, pues en la preventa, ¿no? En la preventa, pues agarras un precio, cuando termina la construcción ya vale 20% más, ¿no? Por decir algo, ¿no? Otra, pues hay una plusvalía vitalicia, ¿no? Siempre va a ir subiendo su valor, pues es un riesgo bajo el invertir en un bien inmueble porque, pues, quieras o no, pues ahí está, ¿no? Ahí está y lo ves y a lo mejor es muy tradicional, pero ahí está y ahí lo ves, ¿no? Y al final del día, cualquier persona, o sea, un Jeff Bezos y así, acaban invirtiendo en bienes inmuebles, o sea, todo su dinero que hacen en tecnología lo acaban invirtiendo en bienes inmuebles. Creo que Jeff Bezos ahorita es de los propietarios más grandes de Estados Unidos de tierra, ¿no? Uh-huh. Igual que Bill Gates. Igual que Bill Gates. Entonces dices, bueno, pues sí, muy tecnológicos y todo, pero al final acaban poniendo todo su dinero en bienes inmuebles, ¿no? Sí. Y justo, o sea, para poder invertir en un bien inmueble, tradicionalmente en México y más ahorita, y yo creo que también estos modelos de negocio van mucho con las nuevas generaciones, millennials, centennials, uh-huh, que hoy en día realmente para un joven menor de 30, pues yo creo que imposible, mayor de 30 es difícil, uh-huh, hacerte un bien inmueble porque pues ya realmente son muy caros, ¿no? O sea, comparte a lo mejor un departamento de 4 millones de pesos, tendrías que estar pagando una hipoteca, pues ¿qué? De 50,000, 60,000 pesos. Ya 20 años. Ya 20 años y un enganche, y bueno, realmente cada vez es como menos accesible, uh-huh, poder acceder a un bien inmueble, ¿no? Y por otro lado, si tú quieres acceder a un bien inmueble de contado, pues bueno, a lo mejor necesitas tener 2, 3, 4 millones de pesos para poder comprarlo, ahora sí que de sopetón, ¿no? O al cash. Y justo, o sea, con ese tipo de soluciones o de alternativas que hay, pues justamente cualquiera que tenga 1,000 pesos puede invertir y puede acceder puede invertir en un bien inmueble, ser propietario de ese ladrillo, como le quieres decir, y estar accediendo a una renta, pues es vitalicia, ¿no? Sí, por supuesto. Es vitalicia, ¿no? O sea, la propiedad es vitalicia. Ok. Fíjate, eso que dices es importante porque dice por ahí que la generación, bueno, los millennials o centennials, ¿no? Tú eres millennial, ¿no? Pues yo nací en el 80. Okay. Yo me considero generación X. Okay, pero por ahí dicen que los millennials empiezan en el 80. Ok. Entonces, bueno, soy híbrido. Ya. Entonces, dicen que es la generación sin casa, ¿no? Por esto que mencionas. Porque dice, antes, pues los papás o los abuelos podían rápido ahorrar para un enganche y los salarios daban para poder tener más o menos el enganche de un activo inmobiliario y hacerse del activo en 10 años. O que agarrara plusvalía y revenden eso y se compran otro, etcétera, ¿no? Hoy ya la brecha es una gráfica muy triste, ¿no? De cómo cómo evolucionó el incremento salarial, que es muy poquito, y luego la plusvalía de los inmuebles, que es muchísimo, ¿no? Y por eso ya esta generación no tiene acceso a esto que dices, ¿no? De poderse comprar una propiedad.
Entonces, por eso dicen que es la propiedad, la generación sin casa. Sí. Pero yo al mismo tiempo digo que es la generación sin patrimonio. Pero hoy por hoy, probablemente siga siendo la generación sin casa, es decir, la casa donde vas a vivir, pero ya está disponible la generación con patrimonio. Porque puedes no tener casa y no te va a alcanzar, pero a lo mejor tienes 100,000 pesos de ahorro, ahí con los millennials, ¿no? Chambeando y ahorrando, pero ya tienes patrimonio. O sea, sí ya lo puedes tener en un inmueble que genera rentas, que está dando plusvalía, que lo puedes tener toda la vida, que lo puedes heredar, en fin, que lo puedes revender cuando ha generado buena plusvalía, que puedes poder, cobrar tus rentas y tener ese ingreso disponible, etcétera, ¿no? Y entonces esto es lo que se está habilitando gracias a las nuevas tecnologías, a la innovación y lo que estamos haciendo en Cien Ladrillos, ¿no? Órale. Sí, pues felicidades. Oye, Iván, y a ver, y hace rato platicaba con Ricardo y también bueno, te estaba ahí medio comentando el tema de emprender, ¿no? O sea, digo, tú eres abogado, yo también soy abogado, de hecho, a quien tuvimos el podcast pasado también es abogado del ITAM. Mira. Y bueno, pues muchas veces entras al mundo corporativo. Yo, por ejemplo, así como mi primer trabajo corporativo fue trabajar en Baker McKenzie, super despacho, te abre el mundo y así, ¿no? Pero ya el día a día, pues sí es un poco a veces frustrante, ¿no? Y como que te quieres aventar al mundo de emprendedor pensando que pues está muy fácil y pues de volada todo el mundo te va a comprar, vas a levantar inversión súper fácil. O sea, ¿cómo fue tu experiencia, a lo mejor en específico en Cien Ladrillos, para poder, o sea, ¿cómo lo hiciste? O sea, financieramente, ¿cómo lo hiciste para levantar capital? O sea, porque me imagino que levantaron capital. O sea, ¿cuáles fueron así como los mayores obstáculos que te tuviste que enfrentar, tanto financieros como hasta emocionales, para poder sacar adelante un proyecto que pues pues está grande, pues, y que pues me imagino que han tenido un montón de problemas? Claro. A ver, yo lo que diría es, históricamente, ¿no? En el ejemplo, digamos, del gran camino de cómo un emprendedor tiene éxito, lo tiene Estados Unidos con Silicon Valley, ¿no? Cuando nacieron estas empresas tecnológicas y a través de los fondos de capital de riesgo, ¿no? Ángeles inversionistas y grandes fondos de capital de riesgo. Y eso tiene décadas en Estados Unidos. Sí. Pero en México no está disponible ni en América Latina. Entonces, cuando tú me preguntas, ¿qué es ser emprendedor? La respuesta es, depende de cuándo. Porque hace 10 años o 15 que no existían fondos de capital de riesgo ni ángeles inversionistas. La única manera de ser emprendedor en México era con medios propios, familia y amigos o capital propio. Y ponte a fabricar un producto o a brindar un servicio. Y ojalá y más te vale que encuentres clientes rápido, porque ese será el flujo de tu negocio y de eso depende el crecimiento, ¿no? Entonces las condiciones para emprender son adversas, ¿no? Porque no hay capital para que puedas plantear un modelo de negocio. A lo mejor el modelo de negocio es bueno, pero sin capital, pues estás en riesgo, ¿no? Dependes mucho de cuál sea tu capacidad de comercialización, ¿no? Entonces eso cambió en México y también en América Latina, y en los últimos 10 años, sobre todo los últimos 7 años, que se convirtió en un polo donde a lo mejor pueden empezar a haber nuevos emprendimientos bajo esta modalidad de capital de riesgo, sobre todo ángeles inversionistas locales, empezaron a apostar bajo el modelo americano y empezaron a financiar compañías, ¿no? Entonces, para un emprendedor es muy importante conocer cómo se juega ese juego del capital de riesgo, porque es muy distinto a pongamos un negocio con el capital de la familia, de los amigos o con capital propio y soy un solopreneur, ¿no? Y entonces ese juego se gana pues entendiendo la manera como lo hacen ellos, ¿no? Que es mucho el ejemplo del modelo americano, que es primero identificar un problema, ¿no? Claro, o sea, que puedas demostrar que hay un problema en el mercado, ¿no? Segundo, que tienes una ruta para resolverlo, ¿no? Pero en ese puente entre tengo la solución y hay un problema, es muy importante quién es el founder, o sea, ¿por qué tú lo vas a resolver, ¿no?
O sea, eso es algo muy importante, que casi no se dice en los medios tradicionales de levantamiento de capital de riesgo. O sea, cuando tú vas te dicen que tu pitch deck, tiene que tener el mercado, el tamaño del mercado, tu producto, ¿no? La evaluación de tu empresa, cómo lo vas a resolver, cuántos usuarios, etcétera, ¿no? Pero los inversionistas ángeles o los fondos de capital de riesgo se fijan mucho en si tú eres la persona indicada para resolver ese problema, ¿no? Y una de las preguntas que responde si eres la persona indicada es cuál es el nivel de pasión y de vocación y cuántas ganas tienes de resolver ese problema, ¿no? Y muchas veces que tú hayas vivido ese problema y padecido ese problema es un buen indicador de, puede ser que esta sea la persona indicada. Lo que yo he visto que no hay, o donde normalmente no invierten los ángeles inversionistas, es en ocurrencias, como decir, oye, pues yo creo que, no sé, a lo mejor en las primarias no están surtiendo bien los materiales y creo que podríamos hacer un modelo más innovador de surtir materiales de estudio en las primarias y creo que podría ganarle a la papelería. Probablemente hay un problema, pero si no te inspira, si no te apasiona, si no eres la persona que puede dormir pensando en eso, despertarse incansablemente, trabajar en resolver el problema, probablemente no inviertan en ti, ¿no? Luego viene un segundo tema, suponiendo que los convences, ¿no? Y dices, si eres tú el indicado, ¿no? Uh-huh. La evaluación de la empresa tiene que ser impecable, no te puedes equivocar ni para arriba ni para abajo, ¿no? Por ejemplo, en el programa de tiburones, de Shark Tank, sí. Con mucha frecuencia, al menos yo veo que 7, 8 de cada 10 emprendedores llegan con las empresas mal valuadas, porque no saben la parte técnica de cómo evaluarla, ¿no? Y qué porcentaje de la empresa vas a dar a cambio del capital que estás levantando, etcétera, ¿no? Y te pasan dos cosas. La evaluación es carísima, altísima, y te dicen, por muy padre que esté tu producto, no le entro. O es bajísima y tampoco le entran por ese error, ¿no? Por esa omisión. Es decir, si esta persona no sabe de evaluaciones, no me sirve de nada quedarme con su empresa, ¿no? Cuando la evalúan muy bajo, lo que puede hacer un fan, y es lo que hacen los tiburones, por cierto, ¿no? Y yo estoy en contra, por eso me gusta ver los modelos de negocio de Shark Tank, pero, o sea, no me gusta la manera como ellos lo abordan. Sí, no, es que aparte siento que, bueno, al menos en Shark Tank en México es como mucha empresa tradicional, ¿no? O sea, es como más de producto. Y siento yo que en las empresas de tecnología realmente, o sea, es muy difícil que ya estés ganando dinero, ¿no? O sea, al menos al inicio, ¿no? Sí. Entonces, pues siempre son suposiciones. Sí. Y pues tú puedes suponer que en 5 años vas a vender, no sé, tantos millones y al final, pues es como pues un arte, ¿no? Al final es un arte de saber evaluar tu empresa y más una empresa de tecnología, ¿no? Porque digo, si tienes una tienda de abarrotes o una tienda y vendes tanto, entonces pues ya hay como ciertas métricas, ¿no? De que, a ver, vendo tanto, pues mi empresa vale tanto, ¿no? Pero en tecnología que muchas veces no estás vendiendo, estás perdiendo dinero. Sí. O sea, por ejemplo, pues no sé, Nubank creo que estuvo quemando dinero 7 años. Sí. O sea, perdiendo dinero 7 años, ¿no? Sí. WeWork creo que también estuvo un tiempo perdiendo $1 millón al día. Sí. Una locura, ¿no? Entonces, Uber, Rappi. Todas. Sí, me imagino. Digo, sí, la mejor también estuvo quemando dinero. ¿Ahorita ustedes ya son profitable o están todavía ahí? Ya somos cash flow positive. Ok. Sí. Y pero sí, a ver, esto que tocas es importante. Porque cuando haces la evaluación, sobre todo en empresas de tecnología, por eso te digo que se fijan en la pasión del founder. Porque el número puede decir lo que sea, ¿no? O cuando hay EBITDA, que es lo que no me gusta que hacen los tiburones, cuando tienes EBITDA positivo, pues dicen, pues como estás generando poquito, pues te pago un múltiplo de la utilidad que tú generas y con $2 me quedo tu empresa, ¿no? Sí. Eso tampoco está bien. Entonces, por eso hay que entender de tema de evaluación para poder ver qué capital vas a levantar, ¿no? Y asumiendo que levantas tu primer ronda, que sería el paso 3, paso 1, qué problema vas a resolver y cuál es tu pasión para crear la solución. Paso 2, la evaluación correcta para que hables el mismo lenguaje de los fondos. El paso 3 es, ¿qué haces con esa ronda, no? Y hay muchos VCs que dicen, no, a mí no me sirve de nada que me digas la mitad en publicidad, el 25% en equipo, ¿no? Y el otro 25% en tecnología, ¿no?
sino más bien que estés muy claro que en el proceso de búsqueda de creación del producto mínimo viable, que es el famoso MVP, y el product market fit, que es este producto le hace sentido a un mercado, ¿ok? Se te vaya la vida para llegar lo antes posible y de preferencia sin acabarte el capital. Entonces hay muchos emprendedores, que son historias que son públicas, ¿no? Que se equivocan en eso, creen que haber levantado ronda es, ya me puedo poner una oficina de lujo, ¿no? En un piso así del distrito financiero, ya le puedo dar bonos a todos mis nuevos empleados, ¿no? Ya les puedo dar celulares de última generación a toda mi C-suite, ¿no? Y mis C-level y mis directores y todo eso. Porque lo que sucede es que es una carrera contra el tiempo, es una bomba de tiempo. El famoso burn rate, ¿no? O el famoso runway, que es cuántos meses te quedan al nivel de gasto que estás teniendo con la ronda que levantaste. Y como nadie puede predecir el futuro, pues lo que estás tratando es de hacer que tu MVP finalmente sea adoptado por un mercado para lograr ese product market fit. Y ese product market fit es la llave que te abre la puerta para una siguiente ronda. Pero lo que yo he visto en mi experiencia, incluso desde el emprendimiento de las franquicias y ahora con 100 ladrillos, es que el capital de riesgo es frío. O sea, demostraste market fit, llave para que platiquemos de la siguiente ronda. No demostraste market fit, se cierra la posibilidad de que puedas acceder a una segunda ronda. Entonces, todas esas empresas que mueren, incluso empresas que ya van en las series avanzadas, serie D, que por eso dices noticias de que, oye, levantaron $70 millones sí, no manches, y están cerrando hoy, que tú dices, no, ¿por qué? O sea, ya algo han de haber demostrado, ¿no? Vuélvanlos a ayudar, ¿no? Y la respuesta es no. Entonces, el juego de las rondas y del levantamiento de rondas de inversión es, mientras menos dinero levantes o necesites para probar el product market fit, y en segundo lugar hacer la cash flow positive, que es que seas rentable, o sea, que tu unit economics sea lo que me paga el usuario hace sentido de negocio, y no rentar mercado, porque esa es la otra, esta práctica de las compañías que mencionas como Uber, WeWork y todo, pues es rentar mercado. Si yo te pago porque compres ladrillos, si te digo, Robert, un ladrillo cuesta $1,000, pero yo te pago 2,000 para que tú me compres el ladrillo, ¿qué harías? Sí, pues sí, te compro muchos. Mañana me los compras, ¿no? Sí. Y mañana tengo 1 millón de usuarios. ¿Y eso a 100? Sí, eso es lo que se llama rentar mercado. Okay. En los modelos de costo de adquisición del cliente, por ejemplo, en el caso de Uber, ¿no? Es vender el viaje a un precio por abajo del mercado de los taxis tradicionales, pero además al chofer pagarle mucho más que un mercado tradicional de ganancias de un chofer de un taxi, por ejemplo, ¿no? Entonces, rápido creces porque el chofer dice, nadie me paga lo que me paga Uber, entonces todos nos vamos a Uber, ya tienes la base de choferes, y luego como usuario dices, wow, el trayecto cuesta menos y tengo aire acondicionado, agua, musiquita, etcétera, ¿no? En algún momento se te acaba el dinero porque no hay dinero que alcance, dicen ya lo tienes que hacer rentable, y si no logras que el chofer esté contento con lo que gana, pero que provenga justamente de lo que los usuarios de la aplicación te pagan y que el usuario quiera pagar, ¿no? Que es lo que ha pasado en últimos años, ¿no? Ya los viajes de Uber no son como hace 10 años. Sí, no, y ya hay competencia, ya hay competencia, ya es distinto, ¿no? Sí. Entonces, ahí, por eso dicen que hoy por hoy, más con la crisis económica, las empresas o las startups, y sobre todo tecnológicas, que más potencial de crecimiento tienen o que están de moda o que son más atractivas para los fondos de capital de riesgo, son las que están probando modelos de rentabilidad positiva desde fases muy tempranas. Que si tú me preguntas a mí, ¿eso con qué lo podemos comparar? Pues lo podemos comparar con la manera como se hacían emprendimientos desde siempre. Si tú ponías cualquier negocio, tienes que ser rentable sí o sí, porque no hay capital de ningún lado que te permita hacer sostenible el negocio, ¿no? Entonces, en el caso de 100 ladrillos, levantamos la primera ronda, levantamos $1 millón, y se nos fueron, yo te diría que $750,000 en el desarrollo del
producto 1 que te platiqué. Okay. Por eso te digo que lo de la regulación fue un reto que casi puso en juego la vida de la empresa. Y para cuando tuvimos que cambiar el modelo, nos quedaban, a lo mejor nos quedaban 8 meses de vida para probar el market fit. Y esto sucedió en septiembre del 2019, que metimos la autorización y que salimos con el nuevo producto, digamos, con propiedades ya divididas en 10,000 partes iguales, etcétera. O sea, ya con toda la ¿sí estiraron ese dinero para poder llegar hasta presentar su solicitud? No, para cuando presentamos la solicitud, ajá, nosotros ya habíamos desarrollado el producto tecnológico, okay, y ahí se nos había ido ya la mayor parte de la ronda, ¿no? Pero ya estábamos en temas de mercado, ya estábamos haciendo publicidad, ya estábamos haciendo temas de comercialización, que es el proceso natural en la startup, ¿no? Pero ahí te dicen, todo lo que hiciste acá, cámbialo, ¿no? Y entonces fue el gran reto, o sea, de cómo en 6 meses todo el equipo de ingeniería hicieron una cosa extraordinaria, o sea, en verdad, de escribir libros, o sea, el CTO de 100 ladrillos podría decir mi historia, ¿no? De cómo cambié la plataforma en 6 meses. Pero ya no estábamos tan cómodos porque era algo nuevo también para nosotros, aunque la esencia del modelo era el mismo, no dejaba de ser algo nuevo. Y el runway nos daba, si en septiembre del 19 metimos la solicitud, a lo mejor para junio del 20 ya no teníamos más gasolina para seguir. Okay. Pero como no has probado market fit, el capital de riesgo es frío. Y probablemente si levantábamos una segunda ronda, nuestra explicación era, ustedes saben que la autoridad nos dijo que cambiáramos, ¿no? Pero ya les prometemos que vamos a hacer el market fit. Ese es el discurso de todos los emprendedores, ¿no? Y el capital de riesgo normalmente te dice, ese es problema tuyo. La regulación, los riesgos, los obstáculos son problema tuyo, ¿no? Y entonces, pues teníamos prácticamente 8 meses de vida. Hay una historia padrísima. Hugo Bloom estaba en Estados Unidos de viaje en un tema de familia y no caían las ventas y no caían las ventas, ¿no? Y entonces decíamos, ya, ¿no? Y entonces él sentía ya, ahora cómo voy a explicar que 100 ladrillos no jaló, ¿no? Y yo estaba en México con los asesores y buscando clientes y hablándoles a los poquitos que se registraban en nuestras pautas de Facebook, ¿no? Okay. Ya no teníamos grandes capitales para invertir en pauta en redes. Y nosotros hablando, oye, pues 100 ladrillos está padrísimo, el modelo de inversión, ¿no? Y él cuenta mucho que cuando moralmente ya había dicho, yo creo que ya tengo que empezar a pensar más bien en cómo cerrar, ¿no? Y esa noche se fue a dormir, estaba en Las Vegas, y se fue a dormir esa noche, no quiso ni jugar, ni estar con las personas con las que iba acompañado y todo. Dijo, bueno, ahorita voy a descansar y ya mañana me pongo a pensar cuál es el camino para seguir. Para pensar en un cierre, ¿no? Y esa madrugada empezaron a caer las ventas. Empezaron a caer ventas de 100 ladrillos, ¿no? Entonces, dice que amaneció y su correo así de compra de ladrillos. Es que fue más o menos por ahí de como 2 meses después de que habíamos lanzado. No vendimos nada en septiembre, no vendimos nada en octubre y en noviembre empezaron a caer estas ventas, ¿no? Luego en marzo se viene la pandemia y en marzo viene un boom y un crecimiento fuertísimo para 100 ladrillos porque la gente se fue a sus casas, la gente tenía temor de lo que podía pasar. Ya, sí, pues sí, a ustedes les fue bien. Sí, porque ¿cuál es el activo más seguro ante una crisis de cualquier tipo, ¿no? Sí, bienes inmuebles. Bienes inmuebles. Sí, pero la pandemia a ustedes les ayudó, como casi todo el sector fintech, ¿no? Exactamente. Órale. Exactamente. Y entonces, en abril, te digo que nos daba para junio. En abril, la pandemia nos dio un boost enorme y el resto es historia, ¿no? Aquí seguimos. ¿Y volvieron a levantar capital o ya no levantaron? Un año después, en 2021, ya hicimos una segunda ronda. Levantamos otro $1 millón, pero ya para podernos enfocar en lo que debíamos, ¿no? Que es pues, el mensaje, ¿no? Comunicar, marketing, publicidad, etcétera, ¿no? ¿Y esas dos rondas han sido las únicas que han levantado? Son las únicas. Ahora, digo, en realidad es poquito por el tamaño que ya tiene, ¿no? Exacto. Sí, y sobre todo porque haber logrado hacer un modelo de rentable, o sea, cash flow positive, hace que no necesitemos
más capital. Siempre puedes pedir más. Claro. Y siempre puedes decir, me quiero escalar más rápido, o quiero abrir otro país, ¿no? Pero ahorita creo que nos ha funcionado ser conservadores y estar muy enfocados en el cliente. O sea, nos gusta mucho entender al inversionista, qué le duele, qué le gusta, qué valora de 100 ladrillos. Eso hizo que sacáramos el mercado secundario, por ejemplo. Somos la primera plataforma en Latinoamérica de crowdfunding que lanzó su mercado secundario, pues para que la gente pudiera salir a vender y otros compraran, ¿no? El tema de poder darle seguimiento a sus rendimientos, entender la plusvalía, y así es como nos ha funcionado crecer, ¿no? Y creo que vamos muy bien. Sí, no, pues sí, definitivamente van muy bien. Oye, y para ustedes, como ¿cuál es a dónde quieren llegar? O sea, quieren, y también igual lo que nos puedas platicar, ¿a dónde quieren llegar? O sea, ¿quieren ser una empresa muy grande y ser adquirido por alguna otra empresa? ¿Quieren, o sea, cuáles son sus planes? Y más ahorita que, pues digo, realmente el mercado fintech regulado, pues tiene, pues, ¿qué será? Yo creo que del 2020, ¿no? Para acá, ¿no? O sea, son 3 años prácticamente. Sí. Hay, creo que al día de hoy, 47, 48 empresas fintech reguladas, full. Y ya están empezando a sonar algunos casos de algunas posibles ventas, ¿no? Que está el caso de esta Trafalgar, creo que se llama, que probablemente la compre Walmart. Digo, no sé, son rumores, pero pues me suena, ¿no? O sea, se me hace algo lógico, ¿no? Sí. Entonces, o sea, ¿ustedes cómo ven? O sea, ¿a dónde quieren llegar? Realmente, o sea, ¿qué es lo que quieren lograr? Pues sí. En una empresa de tecnología como la nuestra, nunca estás cerrado a que pueda venir alguien a hacerte una oferta, ¿no? Con a lo mejor empresas de capacidades mucho más grandes, ¿no? Que pueden escalar lo poco o mucho que tú has construido, ¿no? Pero nosotros en particular, mientras eso no sucede, es decir, no es algo que estamos buscando, nosotros queremos ser la plataforma casi siempre pasa, ¿no? O sea, no es como que lo busques, sino como que, digo, lo que ha pasado cuando se vende alguna empresa de tecnología es que los buscan, ¿no? Claro, o sea, si fundaste la empresa desde la posición en la que te platiqué al principio, de que eres alguien apasionado por resolver ese problema que probablemente viviste o que te apasiona resolver, no tienes un interés de que alguien grande venga a comprarte, ¿no? Lo que termina sucediendo es que resuelves muy bien el problema y alguien le hace sentido y te hace una oferta y probablemente sales, ¿no? Pero nosotros en lo particular queremos ser la plataforma de creación patrimonial más grande de Latinoamérica, a un nivel, ¿no? En donde incluso podamos llegar a ser el principal comprador de activos inmobiliarios de buena calidad, ¿no? Que generan renta y plusvalía, y la primera opción, es decir, cuando tienes un parque industrial, un desarrollador, alguien que va a vender su plaza comercial o un edificio de departamentos, que esa persona diga, quiero venderlo a través de 100 ladrillos, ¿no? Por el lado del solicitante. Okay. Y lograr eso, y esto ya estamos elevando esta conversación al nivel de fibras, ¿no? Podríamos empezar a ser más grandes que una fibra, ¿no? Pero hay límites, ¿no? Que medio los tienen ahí un poquito atorados, ¿no? ¿O no? Sí, actualmente. O sea, porque digo, realmente, si comparamos a lo mejor tu modelo con una fibra, es prácticamente igual, ¿no? Por así decirlo. Digo, fibra es distinto porque no... digo, para comprar una fibra me imagino que... Digo, no sé si puedes comprar en GBM Plus o esas cosas, pero o sea, las fibras pues tienen aeropuertos, tienen pues sí, plazas grandes y así, ¿no? Entonces, o sea, ¿cuál sería la diferencia entre 100 ladrillos y una fibra? Bueno, en este caso que ellos no pueden captar dinero del público en general, ¿no? Salvo su proceso de bursatilización. O sea, sí está bursatilizada, ¿no? Pero no pueden de manera privada ir a captar los fondos, ¿no? Otro tema es que el inversionista no se beneficia de la preventa, ¿no? Porque normalmente ya son activos estabilizados, ¿no? Okay. Y el tema es... ¿Y el monto de inversión como inversionista, desde cuánto puedes invertir en una fibra? Desde 100 pesos. Ah, ok, va. Sí, desde 100 pesos. Pero otra gran diferencia es que cuando inviertes en una fibra, digamos que todos los inmuebles están en la panza de la fibra, ¿no? Y el rendimiento de tu inversión está asociada a lo bien o mal que le vaya a todo, ¿no? Y acá en 100 ladrillos es una son ubicación, inversiones
específicas, ¿no? Entonces tú armas tu propio portafolio, eres dueño de los inmuebles que tú eliges, ¿no? Pero los límites que mencionas sí es importante, porque actualmente la ley establece un límite de fondeo, ¿no? De 1.650.000 UDIs. Sí, a lo mejor te estoy diciendo mal el número, pero en pesos son algo así como entre 40 y 50 millones. Sí. Y donde pues de alguna manera sí restringe el tipo de activo al que tenemos acceso. Tienen que ser activos pequeñitos, ¿no? Y tenemos que ir de uno en uno para poder lograr siempre cumplir con ese límite, ¿no? ¿Son 45 millones de pesos por campaña o por proyecto? Ni siquiera, es por solicitante. Entonces, incluso, haz de cuenta, si un desarrollador inmobiliario puede ser un proyecto de 40 millones de pesos, por ejemplo, ¿no? Una bodega industrial de 40 millones de pesos. Pero entonces, ese solicitante, vamos a decir, desarrollador inmobiliario SADCB, ya no puede venir a 100 ladrillos a vender más productos. No, ¿es una sola vez y ya? Es una sola persona moral, digamos, un solo solicitante. Órale. Sería un poco mejor si fuera por etapas, proyecto por proyecto, por etapa, etcétera, ¿no? Llevamos ya más de 2 años trabajando con la autoridad para explicarle la importancia de por qué deberían de quitar estos límites, y una de las razones es para que 100 ladrillos o el inversionista pueda tener acceso a proyectos de mayor tamaño que reducen el riesgo, ¿no? Por ejemplo, no es lo mismo ser dueño de un localito de 10 millones que de un parque industrial de 300 millones, por ejemplo. Sí, claro. ¿No? Y también la ley permite invertir en una participación de fideicomisos más grandes. Entonces, digamos que este parque industrial de 500 millones vende a través de 100 ladrillos el 7%, ¿no? Entonces eso hace 35 millones. Y sí podemos hacer una campaña, y 100 ladrillos es dueño de ese 7%, o sea, no 100 ladrillos, sino 100 ladrillos por cuenta de los inversionistas, es dueño de ese 7% de ese gran parque, y ya nosotros pulverizamos ese 7% a todos los inversionistas, que es como lo estamos haciendo ahora, y a los inversionistas les gusta mucho participar de ese tipo de proyectos. Sí, pues entonces, ese es justamente el caso de éxito con el que estamos fundamentando ante la autoridad, que vale la pena y de por qué es seguro, de decir, es lo mismo si son dueños del 7% de ese parque o son dueños de todo el parque, porque la naturaleza intrínseca de ese parque es que es un activo muy bueno, ¿no? Y romper esos límites ya nos da acceso a este otro tema que platicamos, ¿no? Mayores capacidades de fondeo y demás. Pero suponiendo que la autoridad nunca quitara el límite, pues de 40 en 40, sí podríamos en un futuro ser del tamaño de una fibra, ¿no? Ok. Ya, o sea, no sabía eso, que nada más, o sea, tus solicitantes nada más son tus clientes una vez y ya. Uh-huh. Digo, al menos que tengan varias personas morales y no hay ningún problema. Uh-huh. Ok. Sí. Y me imagino que por otro lado, pues a las fibras tampoco les gustaría que les hagan competencia. Pues yo creo que las fibras también buscan proyectos de mayor tamaño. Yo creo que proyectos inmobiliarios entre 100 y quizás hasta 300 millones de pesos no son tan atractivos para la fibra, ¿no? Ok. Entonces, ¿qué está pasando con crowdfunding? Ahorita crowdfunding está pudiendo vender y fondear todo lo de abajo de 40 millones. Las fibras están tomando a lo mejor de 500 millones para arriba. Y hay un spot ahí de entre los mismos 40 y 500 millones que todavía se están comerciando en el método inmobiliario tradicional, ¿no? Con fondos de inversión institucional, con family offices o con personas con patrimonios más fuertes, ¿no? Ok. Oye, Iván, ¿y tú cómo qué vislumbras, o sea, como en tendencia del inversionista inmobiliario en los próximos años? Hace rato platicabas de algunos proyectos que ya estaban subiendo ustedes en 100 ladrillos, pero que ya eran proyectos inmobiliarios en Estados Unidos y que ya había como ese interés. Ahorita también con lo del peso que está fuerte comparado con el dólar. O sea, ¿cómo qué tendencias tú vislumbras del inversionista inmobiliario en los próximos meses, años? Claro. Para 100 ladrillos es muy importante siempre estar ofreciendo productos inmobiliarios que son relevantes en el mercado en el que se encuentra y pensando a 20 o 30 años, ¿no? Es decir, 100 ladrillos no inventó la inversión inmobiliaria, ni el rendimiento inmobiliario, ni la plusvalía. Afuera hay un mercado de inmuebles que son AAA, que son muy buenos,
Y nosotros, por ejemplo, buscamos siempre propiedades de preferencia que estén terminadas y rentadas. Quizás es el activo más estable, porque ya tienes un inmueble determinado con un inquilino, ¿no? Y ya conoces el rendimiento, ¿no? Ahora, pero también podemos tener inmuebles en construcción. Ahora, en ese orden, ahorita, por cómo está el mercado, el futuro está en activos industriales y vivienda en renta institucional, ¿no? Vivienda en renta institucional que es como Airbnb. Ok, ya. Que son edificios de departamentos que están destinados para rentas. Sí, como tipo condotel, ¿no? Condotel, exactamente, ¿no? Y emulan un poco el modelo de 100 ladrillos. Un administrador central que se encarga de rentar todos los depas o cuartos y le sacas el rendimiento a todo el edificio, ¿no? No 7 propietarios diferentes y poniendo precios diferentes, ni rentándolo al método tradicional, ¿no? Entonces, industriales y luego vivienda institucional, al menos en México. ¿Por qué? Porque el porcentaje de ocupación del parque industrial en México está prácticamente al 100%. O sea, está prácticamente está al 97%, ¿no? Luego, el tema de la pandemia, con toda la crisis de suministros que hubo, ¿no? Hizo que los países entraran a este fenómeno de proveeduría cercana, que es el nearshoring, que es como era hace siglos, pero... Y entonces ahorita, por ejemplo, Estados Unidos, que es la principal economía del mundo, si China no le puede entregar, pues tiene que buscar a sus vecinos que son México y Canadá, ¿no? Y entonces eso detona la manufactura y requiere activos industriales. Y el otro tema que detonó la pandemia es la digitalización de los negocios. Entonces, como todo el mundo se empezó a meter a e-commerce, pero desde negocios pequeños, porque era eso o morir, ¿no? Entonces, de los más de 5 millones de pymes que hay en México, una buena cantidad requiere bodegas pequeñas, las ofibodegas famosas, que puedan ser tu almacenamiento, tu oficina y tu entrega de venta digital, ¿no? Y lo otro, lo de la última milla, que es las grandes compañías de e-commerce como Amazon, Mercado Libre, etcétera, requieren almacenamiento de última milla para que lo que compres te lo entreguen al día siguiente. Entonces, eso es prácticamente lo que tiene el activo industrial con ese estatus y ese potencial acá en México. ¿Qué está sucediendo al sur de Estados Unidos? Lo mismo, pero en espejo. Entonces, todo el tema de Houston, ¿no? California, y todo el paso que hay de mercancía entre ambos países, está prácticamente generando las mismas necesidades. Entonces, por eso 100 ladrillos buscó activos industriales en Houston. Bueno, en los primeros que lanzamos están en Houston, Texas. Y prácticamente es el mismo producto. Entonces está muy padre porque puedes invertir en bodegas en Nuevo León y puedes invertir en bodegas en Houston y es el mismo principio, ¿no? del tipo de activo, ¿no? También entramos a plazas o locales comerciales y oficinas, pero estabilizadas, porque oficinas, pues ya ves todo el tema de la desocupación que hubo, y hoy está el regreso, que sí regresamos, que sí no. Y locales, pues tienen que ser buenas ubicaciones, porque la pandemia sí puso en jaque a muchísimos negocios, ¿no? Entonces, pues ahí están los 4 tipos de activo. Si tú me preguntas tendencia, yo creo que siempre, los 4 siempre van a ser relevantes. Siempre alguien necesita dónde vivir, dónde ir a comprar bienes o servicios, dónde trabajar y dónde almacenar o fabricar, ¿no? Sí, me acuerdo que una vez tú me habías dado un dato, no recuerdo exactamente cuál era el porcentaje, pero si tú comparas, o es decir, si tú inviertes, no sé, $1 millón en un bien inmueble para renta habitacional, así tú inviertes $1 millón a renta comercial, entendiéndose esos 4 que dijiste, ¿cuál era como el porcentaje? Porque es mucho mayor el comercial, ¿no? Así es. Era creo que 5-8, algo así, ¿no? Exactamente. Ese es el famoso cap rate, ¿no? La tasa de capitalización, ¿no? El inmobiliario, el habitacional tradicional, o sea, tener un depa o una casa para rentárselo a un inquilino tradicional en México da entre el 2 y el 3.5% de rendimiento, ¿no? Entonces, vamos a verlo así, un depa de 2 millones de pesos, ¿no? Te da para, no lo puedes rentar, te da para rentarlo en, vamos a decir, el 3% son 60,000 pesos, ¿no? Que dividido entre 12 meses son 5,000 pesos, ¿no? Más o menos. Ok. Sí, estamos hablando de 60, 200, sí, más o menos. 2 millones de pesos, ¿no?
Sí. Más o menos entre 5 y 7 mil pesos Lo que puedes rentar. mensuales de renta, ¿no? Uh-huh. Pero nunca lo vas a poder rentar en, vamos a decir, en el 10%, ¿no? Que son 200 mil pesos, que son 15 mil pesos mensuales, ¿no? Más o menos esa es la proporción. Ok. ¿Qué pasa con una inversión de 2 millones de pesos en un local comercial? Que un local comercial de 2 millones de pesos, en una buena zona y todo este tema, sí te paga esos 15 mil pesos, ¿no? Entonces es la diferencia del tradicional al... Ahora, ¿dónde ¿Y que ustedes están enfocados en eso? En los comerciales. Comercial, sí. En los comerciales. Que incluso le llamamos comercial al industrial, a la oficina. ¿Por qué? Porque están siendo rentados por empresas. Claro. ¿No? ¿Qué está pasando con vivienda en renta institucional? Es el fenómeno de la rotación. Ya no es rentarle el DEPA de 2 millones en 5 mil pesos a un inquilino, sino más bien que sean estancias cortas y le rentas la noche. Y ya se empieza a parecer a un precio tipo de hotel. Y entonces la rotación hace que puedas parecerte a los rendimientos de un comercial. Y entonces claro. le pegas a los 7, 8%, más sí. o menos. Sí. Órale. No, pues Iván, pues muchas gracias. Digo, igual como para cerrar, no sé, algún consejo que nos quieras dar como emprendedor y también como un consejo a personas que quieren invertir su dinero, ¿qué nos puedes recomendar ya para cerrar esta plática? Claro. A ver, lo primero es que como emprendedor siempre hay que enamorarse más del problema que de la solución, ¿no? Porque a veces identificamos el problema, pero luego nuestra solución la consideramos algo tan bueno como el 1.0 de 100 ladrillos de blockchain, que te enamoras de la solución y te aferras. Cuando en realidad la razón por la que estás ahí es por resolver el problema sí. al mercado. Y entonces, si te enamoras del problema, después encontrarás, puede ser que encuentres varias formas de solucionarlo. Y una muy importante, solamente resolver problemas de las cosas que más te apasionan en la vida. El camino de un emprendedor es como una montaña rusa, son altibajos, ¿no? Se requiere muchísima energía, muchísima motivación, y al menos en mi experiencia personal, solamente la pasión o la vocación por un tema, una industria en particular, es la que te permite sacar fuerzas cuando la cosa no sale como esperamos, ¿no? Y a los inversionistas lo que les recomiendo es que empiecen ya, ¿no? O sea, quitarnos este paradigma de que, o este mito de que la inversión solamente está reservada para los que saben, o para los financieros, o para los ricos. Ya está claro, y en el mercado lo sabes tú mejor que nadie, que hay ya todos los productos están disponibles al alcance de un clic y al alcance de un monto muy accesible, ¿no? Bolsa, deuda, bonos, inmuebles, incluso hasta criptoactivos, etcétera, y que te involucres, ¿no? En cómo poner a trabajar tu dinero, pues para beneficiarte, ¿no? De este gran concepto del interés compuesto, el rendimiento compuesto, que es poder reinvertir los rendimientos para ir creciendo y maximizando la riqueza, ¿no? Oye, que empiezo con poco, pues lo importante es que ya empezaste, ¿no? Claro. Y que en un futuro, pues a lo mejor eso puede ser un patrimonio o un legado que puedes dejar, que te puede ayudar a vivir de tus inversiones o dejarlo a tus hijos o a quien más quieres, y que ellos valoren que alguien empezó, ¿no? Que en este caso, pues fuiste tú como inversionista, ¿no? Sí, que ese es el lema, ¿no? De 100 ladrillos, ¿no? Vive de tus rentas, ¿no? Sí. Vive de tus rentas, ¿no? Ya lo cambiamos por la tranquilidad de invertir bien. Ok. ¿No? Sí, porque hay que empezar desde cero. Sí. Y a lo mejor uno pensaría que mis primeros 10,000 pesos ya vivo de mis rentas, ¿no? Sí, pues sí. Y hoy hay tanta crisis económica, tanto movimiento, que en 100 ladrillos por lo menos puedes estar tranquilo de que invertiste bien, ¿no? Órale, va. Pues Iván, pues muchas gracias. No, al contrario, Roberto, un placer estar aquí.